Es algo que suele suceder con los muertos. Lamentar no haberles dicho a tiempo cuántos los amabas, lo necesario que te eran. Cuando alguien imprescindible se va de tu lado, vuelves los ojos a tu interior y no encuentras más que banalidad. Porque los vivos, comparados con los muertos, resultamos insoportablemente banales. Miguel Delibes, Mujer de rojo sobre fondo gris. En esta entrada nos vamos a enfocar en el duelo, un asunto tan delicado y tan doloroso que, aunque es conocido mayoritariamente por todos, a veces se convierte en un tema tabú. Mis compañeras van a ir más allá, pero yo me voy a enfocar en un tipo de duelo que culminó en la superación de una adversidad, como solemos decir, con un final feliz, entre comillas. Se trata del caso de Amalia Pérez, una mujer que a su segundo hijo, a los pocos días de nacer, le diagnosticaron el síndrome de Hirschsprung. ¿Qué significa esto? ¿Cómo viviste el diagnóstico de tu hijo? ¿A qué edad? Pues, ¿a qué edad mía? ¿Cómo lo viviste? Pues en estado de shock, porque cuando te dicen algo que no conoces, que no has visto a otros niños que lo tengan y que te pasa a ti, fundamentalmente es que te pasa a ti y a tu hijo, que nunca te lo esperas, porque siempre las cosas le pasan a los demás. Cuando te pasa a ti, mi marido se puso a llorar y yo me quedé en estado de shock, porque No te lo creías. no me lo creía y tampoco, es que el desconocimiento, lo peor es el desconocimiento. El desconocimiento te hace que digas, bueno, esto tiene solución, no tiene. Te quedas como si separara el tiempo y dijera, bueno, estoy aquí en un sitio que no conozco de mi mente porque no puedo reaccionar de ninguna manera. No puedo alegrarme porque no sé si tiene arreglo, no tiene arreglo. Un niño con 2 meses, bueno, con 2 meses no, 2 meses y medio tenía cuando lo operaron. Tenía 1 semana cuando se lo diagnosticaron. ¿Te sabes el nombre de la enfermedad o me puedes Sí, explicar el un síndrome poco? de Hirschsprung se llama. No sé En si ese momento, ¿cuántos casos había? En ese la momento, región? cuando nos lo diagnosticaron, no sabíamos lo que había. El pediatra que se lo diagnosticó, que además fue una suerte que diera con ese hombre, no nos dio mucha explicación. Solo nos dijo, tenemos una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieres que os dé antes? Y yo digo, la mala y después, no sé, remontamos, siempre podemos mejorar. Dice, la mala es que tu hijo tiene síndrome de Hirschsprung, que se llama. Él fue muy... no nos lo dijo así, él nos dijo que nos explicó lo que era y luego ya nos dio el nombre científico para intentar no asustarnos mucho. Lo bueno es que lo tenía muy concentrado. El síndrome de Hirschsprung consiste en que no tienes terminaciones nerviosas a lo largo del colon. Lo fatal hubiera sido que hubiera sido a lo largo de todo el colon. Lo bueno que tenía mi hijo era que solo tenía un trocito muy localizado al final, ya muy pegado al resto. Y entonces era salvable. Aquí lo pueden operar, en Murcia. Te vas a ir a la risaca con el niño. Esa es la buena noticia. Pero claro, la noticia que nos quedaba en el aire era ¿y qué? ¿Qué es esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué solución tiene? El niño va a tener luego, o sea, que se le van a quedar secuelas. Sí, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar? Pero es que no, yo en ese momento no era capaz de pensar nada de eso. Yo me quedé en shock. Ya está. Y no sabíamos qué hacer. Y estábamos en la calle, nos vimos en la calle, en la puerta del hospital, mi marido y yo, mirándonos el uno al otro, sin saber qué hacer. Después de ese estado de shock, ¿cuáles fueron las dificultades por las que tuviste que pasar después de recibir ese diagnóstico y todo lo...? Pues dificultades... pasamos... la dificultad fue la incertidumbre hasta que supimos algo. Algo más, porque una vez que nos llevamos a nuestro hijo a la risaca, allí le hicieron un montón de pruebas. Ese fue la dificultad, el desierto que atravesamos. Todas las pruebas hasta que tuvimos el mismo diagnóstico confirmado, pero bueno, que ahí nos dijeron que entre el blanco y el negro siempre estaba el gris, que podía no ser eso. Y podía ser otra cosa, pero este pediatra fue certero. Así que él no tuvo duda
y todas las pruebas lo confirmaron. La travesía en el desierto fue hasta que nos confirmaron el diagnóstico. Cuando nos lo confirmaron y nos dijeron qué se podía hacer, bueno, pues ya respiramos. Dijimos, venga, vale, ya está. Hombre, respiramos del todo una vez que lo operaron. Pero, bueno, pusimos todo nuestro empeño. Además, allí nos trataron súper bien. Desde las enfermeras, los celadores, los médicos, pediatras, cirujanos, todo el mundo, todo el equipo médico. La gente se queja mucho de la seguridad social, pero nosotros hemos tenido muchísima suerte. Mi hijo también tuvo mucha suerte porque mi hijo nació con una estrella. Igual que nació con el problema, vino con todas las cosas de cara. Todo lo que le hacían le beneficiaba. Entonces el mayor problema que nos enfrentamos fue esas dudas que teníamos al principio y luego que nosotros teníamos que hacer un mantenimiento con el niño para que el niño pudiera hacer caca y todas esas cosas. Y es que yo no he tenido vocación sanitaria nunca. Sin embargo, me enfrentaba a que tenía que hacerle cosas que nunca habías hecho. Que nunca había hecho y que tuve que aprenderla. No era madre primeriza, pero... No era madre primeriza, era mi segundo hijo, pero es que a mi primer hijo nunca le había hecho esas cosas. No era normal. Y tuvimos que hacérsela antes, durante y después de su operación. Mucho tiempo después de su operación. Eso fue muy duro. La ventanita que se nos abría es que mi hijo tenía casi el 100% de posibilidades de recuperarse, casi no, lo tuvo, de recuperarse y no tener secuelas. Entonces, con esa esperanza era con la que caminábamos día a día. Había días que se hacía duro porque tenías un bebé y otro hijo y una familia, pero nuestro tiempo se paró. Cuando nació Guillermo y lo diagnosticaron. Se paró hasta que salimos de ese trance. Se paró todo. Lo principal es que se recuperase. Lo principal era toda la familia, que él se recuperase. Para toda la familia. Aparte de tu marido, ¿tuviste algún tipo de ayuda? Imagino, como acabas de mencionar, tu familia. Mi familia nos ayudó en cuestiones de infraestructura y de apoyo logístico y de apoyo moral y todo eso, por supuesto. Pero las cosas que le tuvimos que hacer al niño solamente las hacíamos nosotros dos, porque en el hospital nos dijeron que lo aprendiésemos nosotros, el uno le enseñara al otro y le enseñáramos a la gente que teníamos alrededor, por si el niño se quedaba con alguien, con alguna cuidadora, algún familiar. Pero cuando tú tienes un hijo así y es tan bebé, no te fías de nadie. Es más, yo le dije a la enfermera una noche, además de madrugada, que me enseñó a hacer todo lo que tenía que hacerle para mantenerlo mientras que lo operaban, porque el niño pues tenía que hacer sus necesidades, solo que le teníamos que ayudar nosotros. Y se puso a enseñarme y yo me agobié mucho porque yo no había hecho nada de eso. Además, yo no tenía nada que ver con... Era muy pequeño, era un bebé. Era un bebé recién nacido. Y lo que te decía antes, yo nunca he tenido vocación sanitaria y además me daba mucho miedo. Todas esas cosas a mí no me gustan. Y yo le dije a la enfermera, mire, además yo soy la más pequeña de mis hermanos. Me han mimado mucho. Yo no sé hacer nada. He sido una niña muy mimada. Yo no me puedo enfrentar a esto. Yo le traigo al niño y usted se lo hace. Y el médico me dijo, mira, esto se lo vas a hacer tú y tu marido y la gente que tenga alrededor. Es más, cuando venga aquí, que tenemos que ingresar periódicamente para hacerle pruebas, no dejarás que la enfermera se lo haga. Porque considerarás tú que tú se lo haces mejor que nadie. Y era así. Una vez que lo aprendes y que... Era así. Yo ya solo quería cuidar de mi hijo, yo. Solo confiaba en mi marido. No confiaba en nadie más. Y entonces pues nos volcamos los dos en eso. ¿Había otros niños ingresados cuando le sucedió esto a tu hijo en cuanto a la misma enfermedad? No, en cuanto a la misma enfermedad no. Había muchos niños ingresados por otras razones, evidentemente, porque la Risaca es el hospital de referencia de Murcia, pero con lo mismo que mi hijo no. Es un caso, no es una enfermedad rarísima, pero sí, tiene una relativa rareza, no es muy habitual. De hecho,
cuando operaron a mi hijo, en la Risaca solo llevaban 11 niños operados de lo mismo. No había más. Y muchos de ellos más mayores que mi hijo, con 3, 4 años que se habían diagnosticado. Porque no estaba esa especialidad, no estaban formados en eso, pero por eso te digo que mi hijo vino de cara, porque cuando a mi hijo le pasó eso, ya sí que había una unidad especializada en eso, en la Risaca. Tuvisteis la suerte de... Sí, tuvimos la suerte. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Ya me lo ha ido contando, hasta que Guillermo ha podido tener una vida normal, que a día de hoy. Pues mira, al principio el proceso fue duro porque, ya te digo, él tenía que hacer sus necesidades y nosotros le teníamos que ayudar. No te lo voy a explicar pormenorizadamente. Y luego, después de operarlo, como él no lleva una cicatriz externa, había que mantener esa cicatriz interna sin que se cerrara. Entonces en eso teníamos que hacerlo también nosotros. Y eso fue muy duro. Para mí casi fue eso más duro. Porque una vez que lo operaron, mi incertidumbre es si él iba a tener que tener algún tipo de mantenimiento más difícil. Los médicos en ningún momento nos dijeron las cosas que le íbamos a hacer posteriormente. Nosotros vivíamos el día a día. Hoy tiene esto, yo le preguntaba cosas que oía, porque cuando estás en el hospital siempre oyes cosas y te preocupas de todos los demás, aparte de tu hijo, pero ellos no me lo querían decir. Sin embargo, luego se iban confirmando cosas que yo había oído sueltas. Y bueno, lo operamos, antes fue duro, pero después casi fue más duro. A mí llegó a darme algún bajón de decir, no puedo hacer esto, no lo puedo hacer, no puedo. Luego, bueno, como éramos dos, mi marido y yo, pues siempre uno de los dos podía. Siempre uno de los dos apoyaba al otro. Y eso fue muy duro. Y después, pues fue todo a mejor. Al principio íbamos cada 2 o 3 días a visita. Bueno, al principio empezamos un día, cada día íbamos a la Risaca. Después había ingresos esporádicos, luego ya su operación, luego ya mensuales, luego se fue espaciando en el tiempo hasta que hace poco más de un año le dieron el alta. O sea que no le han dado el alta fácilmente. Esperaron a los 14 años. Pero bien, yo estaba siempre deseando que me dieran el alta, sin embargo me daba seguridad poder ir ahí. También, claro, por si pudiese pasar algo más. Sí. De hecho, alguna vez hemos tenido que ir. Por cosas que han pasado que no eran malas, al contrario, porque ya te digo que mi hijo siempre le ha venido todo. Incluso lo raro que le ha pasado era para mejor. Pero te asustas por el desconocimiento. Pero bueno, cuando ya dejamos de curarle, bueno, no le curábamos la cicatriz, le hacíamos ahí una cosilla para mantenerla abierta, que no se cerrase. Que duró unos 6-7 meses. Eso, hasta ahí fue lo más duro. Luego ya fue más llevadero. Siempre con un control, pero ya lo demás fue más llevadero. Siempre con la angustia de qué pasará, ¿no? Pero claro, bueno, luego con la confianza de que como iba evolucionando bien y él tenía buen diagnóstico y buen resultado, pues eso te tranquiliza mucho, claro. Pero que yo a día de hoy todavía no le quito el ojo de encima a mi hijo, claro, ya tiene 16 años. Y he intentado concienciarlo a él desde el minuto 1 que yo me podía entender con él de lo que le pasaba. Porque tenía que llevar más cuidado. Él tiene que llevar cuidado con su dieta y entonces yo lo he concienciado por eso, porque él no siempre estaba conmigo. Y luego así es mejor porque cuando llega a su edad adulta él lo integra en su vida de forma natural, no como una cosa que le crea ansiedad. Y bueno, y así él también se ha mantenido bien. No todos los duelos tienen un final trágico. Con el caso de Guillermo y su madre Amalia, podemos ver la superación en su historia y su voz.